se los iban pasando a él. ¿Pero no querían que él fuera el presidente? Sí, querían que él fuera el presidente del comité, pero él no podía porque como estaba, eso le quitaba más tiempo. Y él estaba director del hospital, no podía. Y tenía su consultorio particular, entonces tenía que atender las dos cosas. Entonces se ofreció pues para que más bien sí, otro puesto que no tuviera que estar siempre en todos los eventos. Y entonces le dijeron que de tesorero, y él aceptó de tesorero. Y ahí empecé yo a tener mucho contacto con él, por ser la candidata, él el tesorero del comité mío, tenía que entenderme mucho. ¿Y a usted le gustó la idea de tener que entenderse con ese doctor? Ah, no, cuando lo nombraron a él de tesorero a mí no me gustó nada, porque a mí me parecía un hombre muy antipático. Entonces usted que dijo, ay, qué jartera tener que hablar con este doctor, ¿o qué? Qué pereza, qué jartera tenerme que entender con, pues casi todos los días, con este médico. ¿Y cómo era la relación? Cuando estaban hablando que ya era más... ¿Todavía estaba antipático o ya le pareció no tan antipático? No, ya luego la empecé a conocer más a fondo y ya me di cuenta que de la calidad humana que tenía él. Entonces, ¿por qué cree que tuvo una mala impresión al principio? ¿Por qué? Es decir, una persona que lo conozca a él recién, ¿pensaría lo mismo de que él es una persona antipática o por su personalidad? O... No, tal vez porque cuando uno está joven, está enseñado a que los hombres son muy galantes con uno. Y yo estaba enseñada a eso, a que eran muy especiales, muy galantes conmigo. Entonces me pareció mucha la desatención de él no permitir que entráramos a ver el hospital. Sino fue un no rotundo. Y él había establecido esa disciplina y pues no, él era muy estricto con sus normas en el hospital. Y después pues ya le hallé la razón, pero en ese momento me formé mala idea de él. Pero, bueno, pero todavía no entiendo cómo fue que empezó el noviazgo. ¿Qué fue lo que pasó? A raíz del reinado, porque ya nosotros nos tratábamos más. Y después de que terminó el reinado, entonces él siguió yendo a la casa a visitarme. Entonces nos fuimos conociendo. Pero cuando estaba en el reinado, ¿él no tenía que llevarla a usted de la mano a los sitios? No. ¿Donde la presentaba o no? Él casi no, solamente se encargaba de contar el dinero que recibía y depositarlo en el banco. Y llevar las cuentas pues de los dineros que le entregaban. Pero ya finalizado el día de la coronación, para el día de la coronación lo nombraron a él que él me subía hasta... ¿Como el decano qué? No exactamente. O sí, no sé qué nombre. Como subirla al... Sería como príncipe consorte. A la tarima para la coronación, le pidió que la subirme sí, porque habían organizado como un trono alto, y entonces que él me subiera hasta allá para la coronación. Entonces, cuando la subió, la cogió de la mano y la llevó hasta allá. Me llevó hasta allá. Y le apretó la mano. No me acuerdo. ¿No fue? Los apretones vinieron después. Fue después. Porque a mí me parece que usted una vez me contó de que la forma que usted se dio cuenta que él estaba interesado era porque le apretó la mano, porque él no le decía nada. ¿No es cierto entonces? Tal vez sí. A mí me parece que usted me contó una vez eso. Posiblemente. Y creo que era durante la coronación. Y entonces terminó la coronación. Pues sería para darme valor, porque como decían que me iban a tumbar la corona a punta de piedra, venía dándome valor. Tenga valor que no se la van a tumbar. Y entonces terminó el reinado y cada uno cogió por su lado, ¿qué? No, él siguió visitándome en la casa, en la casa de mis padres. Y después entonces yo me fui a trabajar al Fresno. Pero durante las visitas él hacía visitas muy largas, ¿no? ¿Se demoraba mucho en las visitas? Pues él no podía ir sino ya después, por la noche, cuando ya cumplía con sus obligaciones con el hospital.
después de comida, de que nosotros comíamos, él llegaba a visitarme y había veces que se le pasaba el tiempo y no se daba cuenta y salía muy tarde. Entonces mi hermano Rigoberto ¿se ponía escoba detrás? Se ponía bravo. Se ponía bravo porque hacía visitas muy largas, que ya eran horas de estar durmiendo. ¿A quién le decía eso a usted? Ah. Pero ¿qué tarde? Cuando decía que estaba muy tarde, ¿qué tarde era? Pues a veces le daban las 10 y 11 de la noche una vez, y en esa época era muy tarde. Ya era muy tarde porque las muchachas, los hombres sí podían trasnochar, pero las muchachas teníamos que encerrarnos más temprano. ¿Cómo a qué horas encerraban las mujeres? Pues ya si no había ninguna reunión especial, ya a las 10 de la noche ya estaba uno durmiendo. 9 de la noche, 9:30, más tardar a las 10. ¿Qué? Entonces usted dice que después del reinado se fue para el Fresno. Yo pasé en La Dorada, pasé ese diciembre todo y el mes de enero. Y en febrero ya me fui al Fresno a trabajar. Me fui a trabajar en un colegio, de profesora en un colegio. Entonces usted practicó la docencia por un rato. Sí. Me fui a trabajar allá y a cambiar de clima porque... Ya no se aguantaba más el calor. No, yo no me podía adaptar a ese calor de Dorada. Entonces me fui para el Fresno y cuando yo me fui a trabajar al Fresno, entonces ya papá y mamá también se trasladaron al Fresno. Ah, sí, entonces papá no estuvo mucho tiempo en La Dorada, por lo visto. No, porque él le estaba yendo muy bien, se estaba organizando bastante bien ahí en Dorada. Pero entonces a raíz de la muerte de Jorge Eliezer Caintatán, que se revolucionó el país, y entonces... que el bullicio no fue solamente en Bogotá, sino en casi todas las ciudades de Colombia. Y en La Dorada el pueblo se levantó contra los conservadores. Porque Gaitán era liberal. Gaitán era liberal. Y La Dorada era liberal. Y La Dorada tenía mayoría liberal. Mayoría liberal. Habían conservadores, pero muy Y pocos. papá Fernando era conservador. Mi papá era conservador. Entonces no le convenía estar en La Dorada porque lo estaban molestando mucho. Sí, lo llevaron a la cárcel, a todos los conservadores. Los recogieron y los llevaron a la cárcel. ¿Qué día? ¿El día siguiente a la muerte de Gaitán o antes? ¿O ese mismo día que murió? No, ese mismo día no, el mismo día que la chusma empezó a buscar a los conservadores. La chusma quería era matar a los conservadores. Entonces un grupo de gente sobresaliente en La Dorada, gente liberal, se reunió, que entre esos recuerdo yo a Camilo Echeverri, el papá de Emilio Echeverri, que hoy en día es médico cardiólogo, Hernando Ramírez Serna, que estaba director del hospital, y ya éramos novios, y ya estábamos de novios cuando eso. Y Roberto Vélez, un abogado, bueno, no recuerdo cuál otro, pero fueron como cinco o seis los que se reunieron para ver si dominaban la chusma. Y entonces ellos, con el fin de proteger a los conservadores, porque la chusma buscaba a los conservadores era para matarlos, para vengar la muerte de Gaitán. Entonces estos profesionales se unieron para poner orden en la chusma. Y entonces empezaron a hablarles y a decirles que no, que a los conservadores los iban a ir a llevar a la cárcel. Que los tenían que llevar a la cárcel. Y entonces empezaron a llevarlos, pero era con el fin de protegerlos de la chusma. Y muchas personas lo interpretaron diferente. Pensaron que la Junta
los quería llevar a la cárcel para matarlos allá en la cárcel. Y entre ellos sus hermanos pensaron eso. Entre ellos mis hermanos pensaron Y eso. su papá. Pues papá pensó en un principio, pero después ya Se dio cuenta. él se dio cuenta que era para bien de ellos. Bueno, pero entonces si usted llegó el año anterior a Gaitán, quiere decir que el reinado fue en diciembre del 2007 y el asesinato de Gaitán fue en abril del 2008, o sea que del reinado a la muerte de Gaitán no hay sino 3 meses. Enero, febrero, 4 meses. Entonces quiere decir que mi papá se le declaró a usted muy rápido. Antes de Sí, después de que terminó el reinado, como él empezó a visitarme, Sí. entonces en esos meses que yo estuve fue que se inició el noviazgo, en diciembre, enero, ¿Y cómo se le declaró? todo el mes de enero, porque ya en febrero yo me fui para el país. ¿Cómo se le declaró a mi No, papá? yo no me acuerdo. ¿No se acuerdan qué le dijo? Okay. Yo no me acuerdo. No me acuerdo de cuántas palabras dulces me dijo. Pero mi papá no era de palabras dulces, era como muy seco, entonces yo no me Sí, explico. aparentemente era así. Pues no me explico cómo le pudo haber dicho. ¿Qué palabras le diría? No, no recuerdo. O usted lo asumió de que estaban de novios porque él iba todos los días. O sea, no hubo una intercambio de palabras, ¿o sí? No, claro que sí, hubo cambio de palabras. Pero no recuerdo exactamente cómo me lo dijo. ¿Y cuando se lo dijo usted qué pensó? En todo caso no fue como acostumbran hoy en día que de una vez se van besando, no. En esa época no era permitido que los En novios esa se época me besaran. imagino que era acogida de manos. Cogidita de manos nomás. Y cuando él se le declaró